Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Hoy es 6 de mayo del año 2020. Como en todos nuestros programas, tenéis disponible un chat donde podéis escribir vuestros comentarios, escribir vuestras preguntas a nuestro invitado de hoy. Mente Psíquica Radio va a empezar a realizar una ronda de directos en relación al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, congreso que realizará la Sociedad de Estudios de Médiums y Psíquicos, y Mente Psíquica trabajará en las tareas de coordinación. En este congreso podréis disfrutar de diferentes ponentes, profesionales del desarrollo de la mente humana. Este congreso se realizará por streaming, será por internet y se desarrollará los días 29, 30 y 31 de mayo. Como decíamos antes, Mente Psíquica hará una ronda de directos con los diferentes ponentes para que vayáis conociéndolos, y cuando veáis la programación en las diferentes redes sociales, pues que podéis disfrutar del congreso de una manera cómoda desde vuestra casa, con un ordenador o con un móvil o con una tableta. Hoy visita a Mente Psíquica Radio uno de esos ponentes. Hoy va a abrir esta ronda de directos una persona que ya conocemos, porque ha participado ya en diferentes programas de Mente Psíquica Radio. Su nombre es Nunk. Nunk, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos los oyentes de Mente Psíquica Radio. Nunk es orador consciencial y escritor ha escrito varios libros sobre consciencia. Algunos de ellos, Viaje a la Divinidad, Perspectivas, Trascendencia y Cambio Consciencial. Nunk, ¿qué es la consciencia? Bueno, pues la conciencia se puede definir poniendo el siguiente ejemplo. La conciencia es los ojos a través de los cuales contemplas la realidad. Los ojos a través de los que te contemplas a ti. Los ojos a través de los que contemplas a las personas, o como siempre digo con amor, a los compañeros del camino de la vida. Acorde al estado consciencial que experimentas, así contemplas lo que crees ser. Acorde a tu estado consciencial, así contemplas a los compañeros, así contemplas a las circunstancias y así vives. Nunk, ¿qué nació en tu interior para experimentar lo que tú hablas, la muerte en vida?
Bueno, el subtítulo del libro, Viaje a la Divinidad, que como tú indicas es muerte en vida, pues se comparte esa experiencia del propio viaje a la divinidad y de esa experiencia de lo que es morir con conciencia en vida. Un impulso natural en el cual en todo está, como en muchos, en imágenes y en encuentros que comparto, digo, pues el destino del ser humano es tomar conciencia de lo que es y dejar de identificarse con lo que cree ser. Con lo cual, el destino es experimentar ese viaje a la divinidad y morir conscientemente en vida. O sea, dejar de ser humano para ser lo que eres. Yo entiendo que esa transformación, pues lógicamente, o eso ya nos lo dices tú, no tuvo que ser fácil. Es decir, como desprenderse de algo para ser algo nuevo. Pero ¿qué supuso esa transformación? ¿Qué supuso ese cambio, esa muerte en vida? Bueno, una vez está integrada y ya se está unificado con ella, el aparente trayecto o el aparente viaje o los aparentes dificultades que la forma física tiene que vivir y transformar, una vez ya está integrada la experiencia y hay unificación, eh, desde esa experiencia ya integrada, poco importa el trayecto vivido y no hay identificación con él. Mientras se vive, lo vive de una forma física y bueno, pues tiene que vivir lo que tiene que vivir, lo cual es una gran oportunidad. Una vez está integrada, se experimenta esa muerte en vida, con lo cual ya no hay identificación con la forma física que experimentó el viaje, porque ya hay una integración con la conciencia de la divinidad y, y entonces ya desde esa experiencia todo es muy sencillo. También me surge comentar, dado que antes me has preguntado por la conciencia y también has dicho que se va a hacer un congreso que se va a realizar el último fin de semana del mes de mayo, al cual estoy invitado como ponente. Aprovecho también para volveros a dar las gracias y por todas las colaboraciones que están surgiendo y van a seguir surgiendo. Pues, bueno, dicho esto, como voy a hablar como ponente y profundizaré en la conciencia divina, que es un estado de conciencia, pues surge comentar que la conciencia divina es ya desde esa integración se contempla sin un estado de conciencia individual, sino que hay una integración en la totalidad y en consecuencia la visión con la que se contempla pues es la que es, ni siquiera hace falta poner palabras, es al igual que antes comentaba que acorde al estado conciencial que se experimenta, así contempla la realidad, pero en ese estado conciencial individual hay una visión particular, personal, pues cuando está integrada la visión, la conciencia divina, pues hay una experiencia con una visión bueno, unificada y se experimenta la existencia, incluso a veces, aunque no se pueda explicar el sentido de la vida, el sentido de la vida es experimentado. Se experimenta que todo tiene un sentido, la unión que a todos une y en consecuencia la forma de vivir pues es
muy enriquecedora. Nunc, ¿es dolorosa esa transformación? Ya no te hablo de manera física, ya te hablo de manera energética. Mm. ¿Duele esa transformación o es como un nuevo renacer? Bueno, digamos que es inevitable pasar por dolor y pasar por sufrimiento. Es inevitable porque para mm, ese viaje a la divinidad, para morir conscientemente en vida, la inconsciencia con la que en algún grado había identificación reluce y dependiendo del arraigo que se mantenga con esa inconsciencia y con esas identificaciones, pues así será de intenso el sufrimiento. Es inevitable que al estar en una realidad manifestada y al estar en un vehículo, pues surja sufrimiento. Eh, Siempre ha pasado así. Eh, Tenemos compañeros del camino de la vida, que en este caso no son contemporáneos, pero estuvieron compartiendo y transmitiendo y que también vivieron su transformación y pasaron por sus etapas de sufrimiento y de transformación. Es inevitable, pero acorde a la naturalidad que pide ser mostrada, todo se da paso a paso y al ritmo que se está preparado y al ritmo que tiene sentido que se dé. Mira, tenemos a un oyente Mm. que te hace una pregunta. Dice, Nunc, ¿crees que la conciencia divina viene ya con nosotros desde nuestra concepción o es algo adquirido? Mm. La conciencia no se adquiere, eh, la conciencia está más allá del conocimiento, está más allá del tiempo, con lo cual no se necesita ni el conocimiento ni el tiempo para experimentarla. No se adquiere. Cierto es que el vehículo ha de estar preparado para experimentar la conciencia divina y toda persona, indistintamente de que esté más apegada o menos a la parte egoica, va a tener atisbos de escucharse tanto a su esencia, un estado conciencial más profundo, como incluso a la propia divinidad. Pero para que se ancle y para ya que haya unificación, obviamente hay que estar preparado. Por eso digo que es inevitable, por estar en una realidad manifestada y estar en un vehículo, que hasta que éste está preparado, surja sufrimiento. Incluso aunque éste esté preparado, puede haber momentos de aparente confusión, pero obviamente cuando ya el vehículo está preparado, esos momentos que se pueden dar quedan en la superficie y no hay ni identificación ni arrastre con ello. Y desde esa experiencia de cómo se contempla acorde a la conciencia divina, en la cual no hay persona ni personaje, pues es cuando se percibe que toda circunstancia tiene un sentido, toda circunstancia es enriquecedora, se puede contemplar los mensajes de conciencia que a todo envuelve y todo compañero y compañera del camino de la vida es aceptado, comprendido, respetado y, lo digo con una sonrisa y con amor, todo compañero es amado. Nunc, tú y yo hace poco hicimos un programa sobre Matrix, esa Mm. fantástica película. Ese programa me encantó, tengo que, tengo que reconocerlo. Todos me gustan, pero tengo que reconocer que hay algunos que me gustan más que otros. ¿Podríamos decir que alcanzar la conciencia divina es como elegir la pastilla que Morfeo le muestra a Neo para el despertar? Con matices, pero, pero se puede entender que obviamente hay una relación. En la película de la que hablamos y que disfrutamos de ese encuentro, Además que en sí. otro momento, aprovechando que tienes en la camiseta lo del
La Guerra de las Galaxias, también hablaremos de esa saga Por que supuesto. tiene mensajes de conciencia muy interesantes. Eh, pero bueno, en la película Matrix, realmente le está invitando, Morfeo le invita a Neo a despertar de Matrix, pero bueno, le lleva a otra realidad manifestada. Por eso digo que tiene matices. La conciencia divina está más allá de cualquier realidad manifestada. En la película Matrix, que tiene mensajes de conciencia muy interesantes, para invitar a salir de la Matrix que habitualmente se conoce, de esta malla, pero vuelven a otra realidad manifestada, que es otra Matrix. La conciencia divina está más allá de cualquier Matrix, está más allá de cualquier realidad manifestada. Todo es, pero se puede decir que nada está. Y en esa nada está, todo es. Es un despertar total. Hay, al igual que hay pequeñas y trascendentales muertes, la gran muerte en vida lleva a experimentar esa totalidad, a estar unificado con ella y está más allá de cualquier realidad manifestada, por muy profunda que ésta pueda llegar a ser. Tenemos otra pregunta de Mm. otro oyente. Te pregunta, ¿cómo podemos activar o despertar la conciencia divina? Bueno, eh, profundizaré en ello, sobre todo en el Congreso, pero para contestar al compañero que plantea esto, es interesante saber también cómo se percibe desde esa vibración, sabiendo que desde la conciencia divina lo único que se percibe es lo único existente, que es unión, y en la cual hay auténtica unificación. Una forma de ver en qué vibración te mantienes es si hay separación en la perspectiva con la que contemplas. Si hay identificación, por ejemplo, con uno de los pronombres personales, con un yo, con un tú, con un él, con un nosotros, pero un nosotros que separa, con un vosotros o con un ellos, hay una perspectiva egoica, por muy elevada que ésta pueda llegar a ser. Con la conciencia divina nace sobre todo la experiencia que está envuelta en la siguiente palabra, que es todos. Todos, igual de importantes, todos unidos, todos auténticamente con unión y desde un estado de unificación, no una unión partidista que une a unos y separa a otros, unificación auténtica. Esa es la conciencia divina. Nunc, tú en una época de tu vida Mm. eh, te dedicaste, por decirlo de alguna manera, a la vida contemplativa. Em, ¿Cómo viviste esa época? ¿Qué recuerdos tienes de esa época en la que te dedicabas pues a aprender, por decirlo de alguna manera, y al poner los cinco sentidos en el silencio, a lo mejor en en el sonido del campo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo fue para ti ese espacio de vida contemplativa? Colaboró a integrar y a unificarse con la sencillez del espíritu, con la sencillez de la conciencia divina, ya que surge este tema de la conciencia divina, pues tu pregunta lleva a ello. Colaboró a integrar y a unificarse con la sencillez de la conciencia divina, en la que, como tú dices, eh, cualquier circunstancia, todo, absolutamente todo, era contemplado desde esa experiencia y desde esa sencillez todo puede ser vivido, pero nada es necesitado, con lo cual la experiencia de libertad y de liberación
es total. Disfrutar de todo sin dependencia de nada. En esa nada, que es todo. O sea que podríamos decir, de alguna manera, que estabas al margen de todo. Vivías tu propia realidad dentro de esta realidad. ¿Es una buena explicación? La realidad que cada uno vive está acorde al estado consciencial que experimenta. Entonces, en verdad, cada uno vive la realidad que crea acorde a su estado consciencial. La realidad en sí, aunque parezca real, desde la experiencia digo que, como ya se suele decir que es maya, desde la experiencia puedo decir que no es teoría, que es experiencia. La realidad manifestada es ilusión, tiene un sentido ser vivida, enriquecerse con todo lo que acontece. Entonces, desde esa experiencia de que todo es ilusión, se vive esta ilusión con una perspectiva, eh, bueno, más amplia e incluso puede experimentarse que se experimenta la divinidad sin perspectiva propia. Entonces, cada uno vive la realidad que crea. Entonces, siempre en todo momento cada uno está viviendo esa realidad hasta que tiene determinadas experiencias que incluso puede experimentarla sin su propio filtro. Que, por ejemplo, en el libro Perspectivas, que es uno de los libros que tú has leído, al final se ve un organigrama que se invita incluso a trascender la propia perspectiva con la que se contempla, para experimentar sin perspectiva propia. Nunc, ¿tú crees que el ser humano diseña la realidad? Es decir, aparte de que ahí fuera, yo señalo ahí fuera porque lo tengo ahí, aparte de que ahí fuera haya unas carreteras, unos árboles, haya una serie de cosas, pero mi pregunta es, ¿tú crees que el ser humano es digamos que fabrica de alguna manera esa realidad? El ser humano es creador, crea constantemente circunstancias, crea constantemente un estado vibracional, de ahí que siempre digo que la importancia de los pensamientos, también de las palabras, de reeducar la mente, de los actos, de la actitud, de la predisposición. Incluso el origen desde el que haces o desde el origen desde el que no haces, todo es vibración. Entonces el ser humano es creador, constantemente está creando, constantemente contempla acorde al estado consciencial que experimenta, el cual también genera por vibración y por capacidad. Eso sí, la capacidad del ser humano es infinita, pero para experimentar ese estado infinito y esa capacidad y verlas desarrolladas, ha de ir transformándose y dejar inconscientemente de ser humano para transformarse en el ser humano que en verdad no existe y que en verdad forma parte del cuerpo de Dios, de esa divinidad. O sea, el poder es inmenso. La importancia de cada uno es espectacular. Se está pudiendo comprobar la interconexión que existe entre todos y desde esa interconexión y cuando se ancle y cuando toda persona sea consciente de su poder, de su potencial, de su potencialidad, creará ámbitos de conciencia para los que está preparado en verdad crear. Ahora hay hay ciertos ámbitos que también tienen su funcionalidad, pero tienen su limitación. Pero el ser humano es capaz de crear ámbitos de mayor potencialidad, de mayor vibración. Y cuando toda persona sea consciente de ello y además sea consciente de la importancia de cada uno,
aparte de lo que cada uno crea, crearemos entre todos como divinidad unificada, como estado conciencial global, una realidad de una vibración que en este momento ni siquiera el ser humano es capaz de contemplar, pero se puede crear. De ahí la importancia de cada uno y de todos. Nunc, estamos viviendo ahora, desde hace, pues yo creo que fue el 14 de marzo, si no recuerdo mal, un confinamiento. O sea, nos hemos tenido que encerrar todos en casa debido a un virus. No voy a entrar en el origen del virus, eso es lo de menos. Donde sí voy a entrar es en el tiempo que nos ha permitido pues este confinamiento. Pues a algunos nos ha dado la opción de pensar, de trabajar más todavía que antes. En definitiva, nos ha encerrado en casa. A algunos incluso les ha pillado en otros países y han tenido que esperar para volver a sus casas. Pero a donde voy es este virus nos ha dado el tiempo que necesitábamos para pararnos por esa vida que llevábamos tan meteórica, por decirlo de alguna manera, tan repetitiva. Vamos, yo recuerdo la vida que llevaba antes y era pues eso, el atasco de por la mañana, el trabajo, el atasco de por la tarde, apenas te queda tiempo luego para disfrutar. Eso los días de entrediario. Este virus nos ha encerrado en casa y indirectamente nos ha dicho, piensa cómo era tu vida, piensa cómo te gustaría. ¿Tú crees que todo este tiempo que hemos estado, llámalo encerrados, llámalo confinados, llámalo como quieras, crees que es una oportunidad para que el ser humano se dé cuenta de esa capacidad que has comentado hace un minuto, tan espectacular, como dices que es, que yo pienso lo mismo que tú? Pienso que tenemos un potencial espectacular, no. Es algo maravilloso el potencial que tenemos. ¿Crees que estos días o estos meses que hemos estado confinados va a servir para que la gente se dé cuenta de una vez de ese potencial que tiene y que, entre otras cosas, podemos hacer un mundo más consciente, un mundo mejor, un mundo donde quepamos todos? Es una oportunidad de transformar. De hecho, hice un artículo que se titula así, la oportunidad de transformar por las circunstancias que se están dando, por las cuales teniendo ojos para ver, mucha gente está agradecido, porque como dices tú, está dando ese tiempo o está permitiendo que uno pueda darse ese tiempo, porque el tiempo siempre ha estado, pero uno no se lo dedicaba, uno estaba distraído, uno estaba en la superficialidad. Entonces, ahora, esta oportunidad de transformar con tiempo, como tú dices, para pensar, reflexionar, e incluso más allá, también unido a pensar y reflexionar, a sentir y incluso a unificar y a unificarse con lo que en verdad tiene sentido, está dando la oportunidad de que la gente, muchas personas, se planteen y descubran qué es lo que en verdad tiene sentido. Y muchas cosas que creían imprescindibles en su vida
y que se están dando cuenta que no lo son. Hay en estas circunstancias una belleza oculta espectacular. Hay una oportunidad de transformar maravillosa. Una posibilidad que se está dando por la cual en verdad habría que dar gracias, y hay que dar gracias y vibrar en esa gratitud, que también es muy importante, esa vibración de gratitud por todo lo que acontece. Porque todo lo que acontece, y lo digo desde la experiencia, siempre hablo desde la experiencia, todo lo que acontece colabora en la transformación destinada, que es, entre otras cosas, desarrollar las verdaderas capacidades que todo compañero o compañera tiene. Con lo cual, esta es una gran oportunidad para indagar, observarse, escucharse y unificarse con lo que tiene sentido. Pensamiento, sensación, acción, experiencia. Con lo cual, esta es una gran oportunidad. Yo pienso lo mismo que tú. Pienso que, bueno, de hecho yo creo que basta simplemente con echar un poco la vista atrás y acordarnos de ese 14 de marzo, como éramos en ese 14 de marzo. Parece que, dicho así, parece que estoy hablando del 14 de marzo del año 1982. Pero estoy hablando del 14 de marzo del año 2020. Estamos ahora mismo a 6 de mayo, casi 2 meses. Y a mí, por la parte que me toca, tengo que reconocer que ha habido cambios. Ha habido muchos cambios. Ha habido aprendizaje, ha habido cambios, ha habido nuevos caminos que se han abierto. Lógicamente esos caminos se han abierto gracias a, pues yo creo que al estado de conciencia en el que estoy actualmente y en el que me permite ver las cosas de una manera diferente. Claro, a mí me pilla una de estas hace 25 años y probablemente no, seguro, mi estado de conciencia era completamente diferente, entonces lo hubiera vivido de una manera completamente diferente. Nunc. Hay una parte que me gusta mucho hablar contigo, que es la del Camino de Santiago. Tú has hecho el Camino de Santiago varias veces. De hecho, es una de las actividades que tú tienes, que haces en grupo. Pero a mí la que más me llama la atención es aquel Camino de Santiago que hiciste tú solo, sin dinero y en silencio. Bueno, solo creo que se te agregó un perrito, si no recuerdo mal. Pero ¿cómo se enfrenta uno, Nunc, a un Camino de Santiago con el bolsillo vacío, solo y en silencio? ¿Cómo es esa experiencia? Esa experiencia, que además se cuenta en el libro Viaje a la Divinidad, en la cual se cuentan los dos viajes al Camino de Santiago, y también esta que comentas con esas características, las cuales fueron fundamentales para integrar lo que tenía que ser integrado. El silencio es un comunicador muy potente. Invito a quien perciba sentido en estas palabras, como siempre digo, pues a que incorpore silencio en su vida. El silencio externo es colaborativo, obviamente tiene que ir acompañado de silencio interior, pero el silencio externo colabora a que se integre tanto el silencio interno como mensajes de conciencia que requieren un estado energético determinado para colaborar en esa integración, y el silencio colabora en ello.
Ese Camino de Santiago fue realizado en silencio y sin dinero, precisamente para integrar lo que días antes de ese camino surgió escribir, que fue la frase: cuando vives con amor y paz, nada te falta. A veces se escriben mensajes que estás en camino de integrar, o se expresa los mensajes que ya están integrados y que puedes transmitir desde la experiencia directa. En ese momento, aquel muchacho, días antes de realizar el Camino de Santiago, escribió: cuando vives con amor y paz, nada te falta. Eso estaba en camino de integrarse, y la vida, sabia, proporciona las circunstancias y la herramienta que es necesaria para ver cómo lo haces y si en verdad te atreves a hacerlo. Para cambiar de ámbito, para integrar la vibración, para integrar la verdad que envuelve a esa frase: cuando vives con amor y paz, nada te falta. Surgió experimentar el camino tanto en silencio como sin dinero, y nada faltó. Con lo cual, a esa experiencia la acompañó la integración de ese mensaje, el cual ya está unificado a la experiencia de haber viajado a la divinidad. Entonces, hay confianza, entrega, implicación, responsabilidad, y todo eso desde una naturalidad que conlleva esa experiencia, claro. Nunc, ¿cómo podrías definir la palabra amor? Totalidad. Todo está envuelto por amor. Toda persona es amada. Nadie está solo, aunque solo se sienta o solo se encuentre. Está envuelto por amor. La vibración del amor enriquece todo. Cuando el amor y esa vibración se integra y eres uno con ella, sabes que todo está bien, con lo cual el amor es totalidad. Tenemos un par de preguntas de un par de oyentes. Te voy a leer la primera, que la verdad que es una pregunta, creo que está muy bien hecha la pregunta. Te dice: Nunc, ¿no crees que el camino no acaba en Santiago? Bueno, me río porque puede que esa persona alguna vez hayamos estado en contacto Probablemente. o estemos en contacto. Probablemente. Ya hayamos tenido algún tipo de conversación. Bueno, el camino no termina en Santiago. El camino, como siempre digo, el camino de Santiago es una breve etapa del camino de la vida, con lo cual el camino de la vida es este momento, la eternidad de este momento, el camino de la existencia, que une a todos los caminos y a todos los caminantes, envuelve con amor todas las posibilidades, todos los caminos y a todos los caminantes. Entonces, el camino de la existencia, el camino de la vida, obviamente no se termina en Santiago. De hecho, tras el Camino de Santiago surgió más de una década de vida contemplativa, y ahora surge estar activo por amor, con conciencia y para colaborar en la transformación y en unificar y unificarse a ese estado
consciencial que potencialmente todo compañero puede experimentar y colaborar en ese viaje a la divinidad que toda persona está haciendo, el cual se explica en el libro y puede colaborar a reconocer en qué momento está y qué puede surgir en el camino. O sea que el camino de la existencia no termina con el camino de Santiago. El camino de la existencia no termina con ningún camino. El camino de la existencia es eterno presente y unifica todo camino y a todo caminante. La persona que te hace esta pregunta te dice, contacto sí, conversación aún no. Así que me da la impresión de que tenéis los dos algo pendiente. Yo me imagino que ya sabes quién es esa persona. Otro oyente te hace la siguiente pregunta. Dice, Nunc, cuando viajamos a la divinidad, ¿es hacia uno mismo? Desde la experiencia de la divinidad, tener presente que todo es unión, no hay diferencia. Con lo cual, desde la experiencia de la divinidad, no hay un yo separado de algo externo que esté a lo que esté viajando o hacia lo que se esté dirigiendo. Desde esa experiencia es la divinidad la que se experimenta a sí misma. Nunca ha existido un yo separado de lo que busca. Lo buscado es uno con el buscador. Y en un profundo sentido, nunca, ni siquiera, hay un buscador. Todo es lo que es. Y desde esa experiencia, no hay separación posible. Todo lo que crea separación, todo lo que alimente la dualidad, es por una perspectiva separatista, limitada y limitante. Si crees en un Dios o en una divinidad ajena a ti, estás creando dualidad, estás creando separación. Estás en un camino, en un aparente camino de reconocimiento de tu propia divinidad. Cuando lo experimentas, te das cuenta que no hay viajero, ni siquiera ha habido viaje. Solo hay un darse cuenta. Ser. Nunc, después de todo lo que has vivido, cuando te digo todo lo que has vivido es todo lo que has vivido, esa muerte en vida, esa vida contemplativa, esos caminos de Santiago, todo. Si haces un balance de tu vida, ¿qué camino deberíamos seguir para poder disfrutar de un mundo con consciencia? La palabra deber no la suelo utilizar. Invito desde la experiencia a transformar aquello y solo aquello en lo que cada uno perciba sentido, porque el ritmo de cada uno es perfecto, precisamente desde la experiencia unificada, desde la experiencia de la divinidad, toda persona es amada, comprendida y respetada tal y como se encuentra en cada momento. No hay ánimo ni de convencer, no hay ánimo de imponer, ni siquiera ánimo de que transforme. Lo único que es cierto que aquello en lo que cada uno perciba sentido va a colaborar en su transformación, pero es cada uno el que ha de discernir, cada uno el que ha de transformar y cada uno el que ha de ver cómo vive la vida, acorde a qué vibración contempla y cómo
cómo vive. Y para completar parte de la pregunta que has hecho, no hay un posible echar la vista atrás o echar la vista a la vida que se ha tenido, que tú definías en su totalidad, porque cuando con conciencia vives lo único que siempre estás viviendo, que es el momento presente, la eternidad del presente, y se experimenta además con conciencia esa muerte en vida, no hay identificación con el viajero que ha hecho ese viaje. No hay aquel muchacho que experimentó lo que experimentó, no está. Murió, vivió lo que vivió y está muy bien. Pero como forma física, como Mario, ya no hay una vida. Nunc, que en latín significa ahora, que en verdad significa presencia consciente, es lo único que es eterno presente. Con conciencia no hay identificación con un pasado, ni con un yo que tenga que o que haya hecho o que haya experimentado. La experiencia es la que es en la eternidad presente. Nunc, muchas gracias por haber estado con nosotros. Además, inaugurando, por decirlo de alguna manera, este formato con imagen. Nunc va a estar en el primer congreso Los poderes ocultos de la mente, que celebraremos el 29, 30 y 31 de mayo. Como decía al principio, por si alguien se ha unido a esta conversación un poquito más tarde, se celebrará por internet. Aún no tenemos decidido. Te voy a hacer una última pregunta, Nunc, que no me gusta dejar preguntas de los oyentes en el tintero. Claro. ¿Qué me dirías si aún estamos dormidos y creemos que estamos en un despertar, pero no somos conscientes de estar dormidos? ¿Te la leo de nuevo la pregunta? ¿Qué me dirías si aún estamos dormidos y creemos que estamos en un despertar, pero no somos conscientes de estar dormidos? En el libro Viaje a la Divinidad hay un cuento que se titula Un mundo de locos, el cual ese cuento en parte respondería a la pregunta. Toda persona, sea consciente o no, está despertando o está realizando un camino de conciencia. Toda persona siempre realiza un camino de conciencia. La cuestión es que muchas personas no son conscientes de estar realizándolo. Pero todo lo que ocurre es enriquecedor y colabora a ese camino de conciencia. Luego, por ejemplo, mañana tengo un encuentro que comparto con una compañera y que se llama El Segundo Despertar. Y entonces hay un primer darse cuenta en el cual uno empieza a caminar consciente que está caminando ese camino de conciencia. Luego puede haber un segundo despertar en tanto que es momento de integrar y de experimentar. Entonces, indistintamente de que estés realizando el camino de conciencia con más o menos conciencia,
tener presente que absolutamente todo lo que está transcurriendo en vuestras vidas, incluida la gran oportunidad que se está dando de autoobservación y de aparente aislamiento, todo está colaborando a un enriquecimiento. Con lo cual, siempre hay una parte que es consciente de que se está enriqueciendo con esos mensajes que se están viviendo. Tenemos a ese oyente que te está reclamando esa conversación, que ha habido contacto, pero no hay conversación, y te deja el siguiente mensaje. Te dice: maestro es el que transmite o comparte conocimiento. Te llamaré maestro. Ahí lo dejo. Bueno, invitado está esa persona a leer el libro Viaje a la Divinidad, en el cual se dice y se invita a que cada uno se transforme en su propio maestro, a que se transmite que no hay identificación con ningún rol, ni terrenal, ni espiritual, ni en ningún ámbito de la vida, porque en verdad no existe lo espiritual como opuesto de lo mundano, todo es vida, si no se crearía dualidad. Es tiempo de transformarse cada uno en su propio maestro. Es tiempo, cierto, de escuchar y de impregnarse de las herramientas que transmiten conciencia y que a uno le resuenan, pero en verdad los maestros no existen, en tanto que uno potencialmente ha de transformarse en su propio maestro, y también decir que la información que se da en una célula del cuerpo de Dios, y como he dicho antes, el ser humano no existe, el ser humano es una célula del cuerpo de Dios, toda información que está en una célula está intrínsecamente en todas. Con lo cual, si define a alguien como maestro, es porque en cierta manera reconoce su propia maestría. A mí, como forma física, podéis ignorarme. A mí, como mensaje unificado, sí tiene sentido experimentarme. Pero es cada uno el que se ha de transformar en esa experiencia y unificarse a su propia maestría. Como indicaba antes, Nunc va a ser uno de los ponentes que va a participar en el primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, que celebraremos el 29, 30 y 31 de mayo. En breve iremos publicando más información sobre este congreso. Publicaremos el cartel con todos los ponentes. Iremos subiendo vídeos con los ponentes y carteles individuales para que sepáis los diferentes ponentes que van a participar. Nunc, para ir cerrando el programa, ¿cómo pueden adquirir tanto las personas que nos están oyendo ahora como los que nos escucharán en diferido, tanto por YouTube como por Facebook? Porque os recuerdo que estamos emitiendo ahora mismo en dos plataformas, en YouTube y en Facebook Live a la vez. Y luego, lógicamente, los que nos escuchen en la plataforma iVoox cuando suba el audio. ¿Dónde y cómo pueden adquirir esos libros tan fantásticos que escribes? Yo tengo 2. Ahí lo dejo. ¿Dónde pueden adquirirlos? Pues el libro Viaje a la Divinidad, Muerte en Vida, ha sido publicado por la editorial Natural Ediciones
con lo cual se puede conseguir a través de la web de la editorial Natural Ediciones. La distribuidora es internacional, es Alfa Omega, con lo cual también se puede conseguir a través de la página web de la distribuidora. Se puede conseguir a través de Amazon y en España también está en librerías. O sea, hay varias formas para conseguir el libro Viaje a la Divinidad. También comentar que en el libro aparece el correo electrónico y que a lo largo de todos estos años, toda persona que ha escrito al correo siempre se le ha respondido, siempre respondo a los correos recibidos y ofrezco la posibilidad de compartir impresiones, sensaciones y experiencias con la lectura de este libro y con la experiencia de esa energía que es capaz de transformar al lector en muchos sentidos. A veces puede percibirse más superficialmente, a veces más profundamente. Pero al estar escritos desde la experiencia, al estar envueltos por la energía en los que están envueltas y teniendo estos libros vida, son herramientas muy potentes. Y el libro Perspectivas, Trascendencia y la novela Cambio Consciencial, a través de la web nungfluireltodo.com/online, por ejemplo. Ahí se podrán descargar los libros, que algunos ejemplares físicos todavía quedan, pero online se lo pueden descargar también, al igual que otros talleres que también comparto. Nunc, muchísimas gracias por haber inaugurado esta ronda de directos con los diferentes ponentes que vais a participar en el Congreso. Muchas gracias también por aceptar la invitación para participar en el Congreso, y estoy seguro que bien nos vemos o bien nos escuchamos pronto. Pues muchas gracias a Mente Psíquica Radio, extensible la gratitud a ti y a Merced, y obviamente extensible la gratitud a cada oyente que está escuchando. Y bueno, como has dicho, compartimos entre todos en el Congreso. Hablaré de la conciencia divina, y el Congreso habrá más compañeros que compartirán distintas cuestiones muy interesantes. Y gracias también por crear ese Congreso, por invitarme a compartir, y con amor y invitando a esa unificación y al nuevo paradigma en la que todos nos estamos dirigiendo, tanto individual como social, como conjuntamente, todo al ritmo que se da, y estando y siendo para colaborar en esa unificación. Aquí estoy y soy. Así que un abrazo y un beso a cada uno y a todos. Antes de dar las gracias a nuestros oyentes, es que tengo que inventar una palabra para ellos, porque no sé si son oyentes, no sé si son videntes, entonces me voy a quedar en oyentes, como si fuera un programa de radio. Hay una persona que desde Colombia te dice: gracias, 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 amado Nunc. Viaje a la divinidad me persuadió para abrir camino, no al miedo que no existe, si desobedezco a mi ego. Creo que
te escriben cosas muy bonitas y creo, y esto ya lo puedo decir en primera persona, considero, mejor dicho, que tus libros llegan muy hondo, Nunc, muy hondo. De nuevo, muchas gracias, Nunc, y a nuestros oyentes, muchas gracias por haber estado ahí, escuchando o viendo el programa. Si queréis tener más información sobre el Congreso o sobre Mente Psíquica Radio o sobre Mente Psíquica, podéis visitar la página web www.mentepsiquica.es. Si queréis escribirnos, nos podéis escribir a info@mentepsiquica.es. Y también estamos en diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y lógicamente estamos en YouTube. Muchas gracias a todos por haber estado ahí y nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias.